Entra el de tierra, vamos a Z. Tú aquí tocas la guitarra, pero hoy me tocas esta. Bueno, pues hola a todos otra vez. Soy Gustavo Villalobos. Bienvenidos nuevamente a otro video más. En el video de hoy, pues voy a hablar ahora de cómo era la higiene en la antigua Roma. Pues todos conocemos lo que es la historia, ¿no? De Roma, de los diferentes países que conformaron toda Roma, que no solamente fue Italia, sino pues fue una gran civilización que conquistó mucha tierra, ¿no? La civilización romana, perdón, se formó en el siglo VIII antes de Cristo, a partir de la agrupación de varios pueblos de la Italia central. Desde el siglo I hasta el siglo V dominó el mundo mediterráneo y la Europa occidental. Ah, ta, 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 ta. Pues en sí fue una gran civilización que abarcó mucho espacio en el mundo, en Europa. Por lo que dice aquí Europa occidental, o sea, al lado de donde está pues todos los países que son Francia, España, Portugal, Alemania, Reino Unido, toda esa Europa de este lado, porque la Europa oriental pues es más, pues ya se le llama Asia, creo, pues una parte, por ejemplo, de Rusia está en Europa occidental y en Asia. ¿Por qué? Porque es un país muy grande, muy extenso, entonces no caben, no están en un solo lado, sino que abarca dos pedazos. Una parte de Rusia está en Europa, en Europa, ya se le llama Europa, ya no es occidental ni oriental, sino que al continente asiático pues ya es otro diferente. Volviendo al tema, en qué quiero hablar en este video es la higiene. Ya hemos tocado el tema por ejemplo, la higiene de la Edad Media y también de la civilización azteca. Ahora, otro tema, aquí la antigua Roma es casi muy parecido, algunas costumbres muy parecidas con la Edad Media. ¿Por qué? Porque pues fue lo mismo, o sea, estaban en Europa, solamente pues diferencias de años, de cosas así, unos estaban antes, unos siglo I hasta el siglo XV antes de Cristo, y otras que estaban en el siglo, que era siglo XV, ¿no? Si mal no recuerdo, como 1400, antes de llegar aquí a conquistar América, fue en esos entonces, como 1400, 1300, por ahí, ya después de Cristo, o sea, eran muy diferentes las costumbres, aunque creo, por lo que vi, creo que la civilización romana era más limpia que la civilización de la Edad Media, aunque eso mucha diferencia de años. O sea, son mucha diferencia de años y creo que pues, eran muy limpios. O sea, es como si nosotros en este momento siguiéramos limpiándonos con un palo, con una esponja, y utilizándolo cada quien, o sea, utilizándolo pues, las personas lo mismo, según se mete al agua a lavar, pero pues, no se lava. Es como si nosotros continuáramos con eso después de tantos de diferencia de años que hay entre esas civilizaciones, ¿no? Pero bueno, es lo que quiero hablar, bueno, una vez más, en los baños públicos se compartía lo que les comentaba, un palo con una esponja para limpiarse a falta de papel higiénico. Eso se seguía manteniendo en el video de la Edad Media, también lo comenté. Tenían un palo de madera, un palo de árbol, con una esponja amarrada y con eso se limpiaban. Ellos terminaban de sus necesidades en los baños públicos y simplemente agarraban una esponjita, se la pasaban por ahí. Con esa esponjita ya la vertían en un pocillo que tenía, se supone que era agua para que se lavara, pero pues normalmente no se iba a lavar, esa agua estaba más sucia que el baño, yo creo. Entonces, pues se compartía este palo que como lo comentábamos, se seguía utilizando en la Edad Media, sabiendo que habían pasado muchos años de eso. O sea, siglo I, siglo VIII antes de Cristo, al 1300, 1400 después de Cristo. Imagínense cuántos años de diferencia para que ya mínimo hubiera habido evolución, una evolución mínima. Pues fueron tiempos, son tiempos todavía, bueno, en ese entonces eran más tiempos muchos de guerra. O sea, mucho tiempo de guerra, mucho tiempo en vez de evolucionar para bien, no sé cómo se le diga, iban para atrás, o sea, retrocedían en el tiempo. O sea, por ejemplo, de la civilización
de la antigua Roma a la Edad Media pudo haber avanzado mucho tiempo si hubiera avanzado como han avanzado desde la conquista de los españoles hasta el hoy en día. Cómo ha avanzado el mundo, cómo hemos avanzado los demás países, cómo ha avanzado también Europa y que pues hay algunas costumbres que se siguen manteniendo, ¿no? O sea, no todo se ha cambiado para bien. Hay muchas costumbres que siguen manteniendo. Por ejemplo, yo no he ido a Europa. Mi sueño es algún día ir a Europa, pero he visto videos, tanto TikToks como en YouTube, gente que visita el país, que visita países de Europa y así, que visita el país, que visita países de Europa y así, pues, ellos dicen que a veces las calles huelen feo, o o sea, que a veces las personas también huelen feo. O sea, no es cuestión de. A eso también sucede aquí en Latinoamérica, en América, en Estados Unidos, en cualquier otro lado del mundo, haya gente que huele feo. Siempre. ¿Por qué? Porque pues, hay gente que se le pasa echarse desodorante en la mañana, de repente ya vienes llegando a tu casa en la noche, te hueles y ya te huele a zorrillo, cuando no te bañas, porque a lo mejor no tienes ganas, porque hace frío, por X razón, este, tu cuerpo expresa malos olores y la gente de alrededor lo nota. Por eso, báñense. Báñense, lávense sus dientes, échense desodorante, todo. ¿Por qué? Porque la gente eso sí, ¿verdad? Lo nota. Lo notas cuando, por ejemplo, estás un grupo de amigos y alguien no se lava la boca. Cuando habla esa persona y está muy cerca de ti, te llega su olor y a veces hay olores tan insoportables que no lo soportas, como válgame la redundancia, insoportable y no lo soportas, y que a veces mejor te alejas o a veces mejor te paras y te sientas en otro lado con otra persona porque es mucho olor. Y la verdad, pues mínimo, si no te alcanzaste a lavar los dientes, pues un chiclito para que te mantenga fresca la boca, no estés oliendo pues tu boca no huela feo a comida o no se te vean los restos en la lengua de comida. Este, bueno, esto no es el video para consejos de higiene. Simplemente, bueno, me quiero especificar en esto, pero, o sea, como lo digo, son costumbres que se siguen manteniendo hoy en día, que por más que hemos evolucionado para bien, que existan carros que se manejan solos, existan aviones muy avanzados de tecnología y todo, seguimos manteniendo las mismas costumbres de antes. Entonces, que pues eso no va a cambiar. Ahora otra, bueno, volviendo al tema, utilizaban pues la esponjita con el palo para limpiarse. Los baños comunitarios todos los compartían, el cual era un banco, perdón, un banco de madera, como un banco, o sea, ¿han visto las bancas de madera? Las bancas de madera, esas que tienen así madera, literal así pulida y rígida. Hagan de cuenta un banco así, pero con un hoyo alrededor, que no era un hoyo así perfectamente tallado, sino que era un hoyo, un agujero, para que se sentara ahí la gente y hiciera del baño. Que ojo, llegaba a ver el caso en donde el baño se llenaba tanto que se desbordaba. Imagínense eso. O sea, tú haciendo el baño, a lo mejor te sentabas tú después y se desbordaba el baño porque el anterior ya lo había llenado. Guácala. Y también llegó a haber casos donde pues, las ratas abundaban en ese entonces, como les decía en el video de la Edad Media, las ratas es un mero mole. Así es que decían, llegó a haber gente que decía que cuando se sentaban en las tazas, sentían como las ratas le ruñían las pompas, las nalgas, hombre. Este, y sentían que les ruñían o que les mordían, pues porque las ratas ahí estaban nadando en la peste. Y pues por eso las enfermedades, cosas así. Ya lo que hablamos en la Edad Media que no quiero retomar aquí, porque el video se va a hacer extremadamente largo. Así es que, pues, utilizaban esos baños, pues era un banco de madera, pero no se limpiaban porque se acumulaba. ¿Por qué? Porque se utilizaba el excremento como fertilizante y los baños estaban asquerosos. O sea, se utilizaba el excremento para poder fertilizar las tierras, los cultivos y cosas así. Y pues por eso no limpiaban tan cotidianamente, o sea, para no tener que trabajar muy seguido, juntar el excremento y se lo llevaba como fertilizante, como les decía también, los aztecas lo utilizaban, pero no vamos a comparar
una dieta, bueno, a lo mejor eran muy similares, no sé, pero la dieta de los aztecas estaba comprobada que era un poco más saludable que la dieta de la Europa, porque en Europa comían atascadamente carne, comían cosas muy asquerosas que ahorita en el video, pero ahorita más adelante lo vamos a tocar porque aquí lo tengo escrito. Otra cosa, se utilizaba la sangre de los gladiadores para curar enfermedades, la bebían creyendo que los curaría. Había personas que se dedicaban después de las batallas a juntar la sangre de los gladiadores, de las personas que peleaban, que morían, o de las heridas de los gladiadores que sobrevivían y así. Se pensaba que ellos querían que la sangre los iba a curar de enfermedades. Creo que había visto que curaban no me acuerdo cómo se llamaba la enfermedad, pero curaban muchas enfermedades, y con esa sangre podían hacer pomadas o así, cosas así, sino que también la bebían, se tomaban la sangre creyendo que los iba a curar. Al igual que en la era medieval, utilizaban la orina y había gente que se ganaba la vida recaudando orina. Utilizaban la orina para lavar la ropa, para lavarse la cara, para lavarse los dientes, no, sí, los dientes también. Este, pero más en cuestión lo utilizaban para lavar la ropa, para que quedara blanca, como les decía en el video de la Europa medieval, utilizaban la orina tiene amoníaco. ¿Y qué pasaba? Que utilizaban esa misma orina para poder, nada más blanca, la utilizaban como cloro, hombre. Que pues de ahí viene que el amoníaco lo utilicemos como para cosas fuertes, o sea, el amoníaco es una sustancia muy, muy fuerte y pues sirve para casos muy extremos, como por ejemplo mi mamá, yo tengo entendido que lava el baño con amoníaco. ¿Por qué? Porque lo blanquea muy bonito. Y eso pasa. Pero la orina, si se han fijado, han entrado a algún baño que no le echen mucho agua, que la gente entra y orina y hace sus necesidades ahí, que a lo mejor le echan con un bote, pero que nunca se va al agua por completo, nunca queda blanco, nunca queda limpio. Siempre la orina deja una marca, así una marca o sea, marcada, una marca marcada, válgame la redundancia, de, o sea, deja una marca, pues, no sé cómo explicarlo, deja una marca que se quede impregnada, que por más que le talles, por más que la talles, no sale. ¿Por qué? Porque pues, la orina es muy fuerte. Y también, la utilizaban como enjuague bucal, ya que creían que limpiaba y blanqueaba los dientes. Y pues utilizaban la orina también para eso. Otra cosa, había gente que se ganaba la vida recaudando la orina. Iban a baños públicos y agarraban la orina, o sea, se la vivían de eso y hasta hubo, no me acuerdo a quién es, la misma fuente donde investigué, decían que hubo un impuesto a la orina para que no, por cada que alguien la recaudara, pues tuviera que pagar una parte al gobierno. Y que eso fue lo que ayudó mucho a que no se quebrara pues la civilización como tal. ¿Por qué? Porque ese impuesto, esas monedas, ese dinero hizo que pues se mantuviera a flote todavía. Ahora, pues ya cambiando de tema de la orina, entre lo que comían estaba el útero de cerdo, puré de sesos y lirones rellenos. Los lirones son como pequeñas ardillitas, como ardillitas, como conejitos, pero son más como ardillas. Son como para que no más para que se les imaginen, son como pequeñas ardillas y los asesinaban y los comían, o sea, los abrían, les sacaban lo de adentro y los rellenaban de cosas o los comían así con todo y todo. Nada más los mataban y los asaban. Eso comían, o sea, para que se den una idea, imagínense el excremento como olía, lo que era el excremento, que ojo, no digo que hoy comemos muy así, wow, comemos muy sano, porque pues seguimos comiendo carne de puerco, tripas, chorizo, chuy, chorizo, bistec, que sesos, se siguen comiendo sesos de taco, los tacos de sesos, por ejemplo, los tacos de lengua, los tacos de nana, los tacos de buche, cosas muy, o sea, que no suenan muy saludables. O sea, pues no es muy diferente al, por ejemplo, el puré de sesos. O sea, yo conozco que hay gente que se lo comería si lo prepararan. Porque aparte lo acompañaban de cosas ricas, o sea, lo preparaban favorablemente para que fuera bueno. No solamente era como te lo imaginas, los sesos y hacían puré y ya.
lo preparaban con acompañantes, pues para que te supiera bueno. Se bañaban en baños públicos pasando por varios pasos. Primero se hacían un baño de aceite, que después como con un rascador, que era una herramienta muy, pues, no sé cómo explicarlo. Es un rascador, pues, de piel. Con el rascador se tallaban hasta tumbarse el aceite, el mismo aceite que utilizaban, lo mismo aceite que se les caía lo reutilizaban para la siguiente persona que siguiera o para las siguientes personas que pasaban al baño, lo reutilizaban. O sea, a lo mejor tú ya te habías ponido tú ya te habías puesto el aceite de alguna otra persona que había pasado, o tú ya te habías puesto el aceite de otra persona y pues tu aceite, a lo mejor otra persona se lo va a poner y así. Y sí, o sea, se bañaban con el aceite, luego se daban un baño en una como alberca, creo, era. Se bañaban y así hasta que se salían. Según ellos ya creyéndose limpios, pero la verdad no eran muy limpios. En ese entonces se bañaban de 1 a 2 veces a la semana. Eran muchísimo más limpios que la Edad Media. Perdón, que la Edad Media eran muchísimo más limpios, a diferencia de estas personas. Por ejemplo, en la Edad Media me acuerdo que se bañaban de 1 o 2 veces al año. Aquí se bañaban de 1 o 2 veces a la semana. A lo mejor en esa cuestión eran un poco más limpios, pero pues no sabían con qué se bañaban. Se bañaban con agua que la gente había utilizado, se bañaban con cosas que ya se habían utilizado de otras personas. Se bañaban de 1 a 2 veces por semana en los baños públicos. En esos baños públicos, 1 o 2 veces por semana. Otro dato, ya sabiendo los temas del baño y cosas así, utilizaban, esto sería a lo mejor para un video de cómo era la sexualidad en ese entonces, utilizaban métodos anticonceptivos ya que en ese entonces era muy peligroso el parto, tanto como para la madre como para el hijo. En ese entonces llegaba a suceder mucho que la madre se desangrara, a lo mejor el bebé se atoraba o no nacía bien y pues no había métodos que hoy tenemos como por ejemplo el abrirte, la cesárea, el cuidado, el ponerte sangre si perdiste sangre de más, cosas así, sino que en ese entonces pues no existía nada de esto y era muy peligroso el que pues en un parto era muy peligroso. Podía suceder que se desangrara la mamá y pues morían ambos. Podía ser que el hijo se atorara o naciera ahogado o cosas muy así que hoy en día pues decimos, eso no sucede. Sí sucedía en ese entonces y pues podría ocurrir. Porque por eso pues inventaron los métodos anticonceptivos, que la verdad no los apunté, o sea, no los tengo como para decírselos, pero eran métodos como por ejemplo untarte antes del acto, untarse cosas en la vagina, por ejemplo, si eres mujer, para que no, pues no te embarazaras así simplemente. Y que lo sorprendente es que sí resultaban, o sea, que sí funcionaban. O sea, no eran de que, ay, solamente, ay, ahí me unto algo a ver que funciona, pero no, sí funcionaban. Y sí, pues cumplían su cometido. Y ya cuando no funcionaban, pues se trataba de tener cuidado cuando nacían los bebés. Ahora, bueno, ya cambiando ese tema, porque pues ese tema es más extenso a lo mejor para otro video. Las mujeres se frotaban la cara con células muertas de los gladiadores. Este, los gladiadores se consideraban como personas muy pues, valientes y eran como, por ejemplo, un famoso, o sea, la gente los admiraba mucho, las mujeres como tal los admiraban mucho y a los gladiadores después de sus batallas o antes de sus batallas o sus entrenamientos, no sé cómo haya funcionado, se les daba un rascador, como el que les dije del aceite, se les daba a ellos un rascador y se rascaban toda la piel, todo el cuerpo, toda la piel y todas las células muertas que tumbaban, que terminaban, las vendían. Había alguien que las recogía, las vendían en frascos y las mujeres se las untaban. Miren, se tallaban la piel y las células muertas las juntaban en una botella para después venderlas a las mujeres que creían que serían más irresistibles. Utilizaban las células para untárselas en la cara, las juntaban con algún producto, como por ejemplo algún aceite o algo, y la utilizaban hacían como una crema pues para utilizarla en la cara o en el cuerpo, según esto siendo las que serían más irresistibles. El tema de la comida, vamos aquí todos combinados. Un tema, luego vamos al otro y luego para el otro. Comían hasta vomitar.
para poder seguir comiendo. Esto me dio mucho asco. Comían bastante. Ya cuando se sentían llenos, se provocaban vómito, vomitaban, ¿no? Y nada de que me voy al baño a vomitar. Vomitaban muchas veces en el piso. O sea, en el piso vomitaban para seguir comiendo. ¿Para qué? Para que, y la vomitada la terminaban, levantando, limpiando los esclavos. Y, o sea, imagínense eso, estar comiendo, comiendo y comiendo. O sea, si ya te llenaste, pues ya dejas de comer. Pero no era de provócate el vómito, vomitas y luego vuelves a comer. Así era. Y pues ellos creían que estaba correcto, la verdad. Los datos los puse aquí como complementos, o sea, como para no dejar tan afuera lo demás. Pero pues van más para un tema de la sexualidad, ¿no? Como tal. Tenían relaciones sexuales con sus familiares. A lo mejor para mantener el linaje o cosas así, pero tenían relaciones sexuales con sus familiares. Hubo personas que llegaron a tener con sus hermanas, sus primos, me imagino que con los primos era más cotidiano, pues no era un parentesco como tal, si lo hacías con tu hermana, pues con tu primo, ¿por qué no tener relaciones sexuales con sus primos, con sus hermanos? Según esto, creo que con los papás no, entre papá e hijo no. Entre papá e hijo, entre mamá e hijo no. O entre papá e hija no. Pero entre hermanos era muy cotidiano que sucediera. ¿Por qué? Porque pues llegaban a tener hijos así. Por eso no sé si se han fijado que hay pinturas de ese entonces que se ven mucho a las personas muy perfectas. O sea, se veían rostros muy, muy alineados, rostros muy detallados o rostros muy visualmente agradables, que la verdad había veces que no. Había veces que no sucedían. ¿Por qué? Porque pues al mezclar la misma sangre, pues provocabas, hacías un incesto y pues provocabas que los genes se combinaran y salían malos los hijos. O sea, no malos me refiero a malos de maldad, sino que malos de algún aspecto físico malo, a lo mejor, por ejemplo, en los pies un dedo arriba del otro, una malformación, se le dice. A lo mejor el labio leporino o no sé, alguna alteración genética por la misma combinación de los mismos genes ocurría. ¿Y qué pasaba? Que pues decían pues se dice según, es que esto cuando te iban a pintar a ti, tú tenías algún, por ejemplo, labio leporino o algo, tú le dices al pintor, pero píntame sin esto, o sea, sin que se me vea el labio leporino. Y el pintor ahí te daba una retocadita y te hacía pintarte como, te hacía verte más agradable. Y pues, o sea, a lo mejor las pinturas que vemos hoy en día no eran ciertas y pues eran diferentes, o sea, las personas eran muy diferentes. Ahora otra cosa, en el no, nunca lo vamos a saber, o sea, nunca lo vamos a saber si eran diferentes o si había otras enfermedades así o algo por la mezcla de genes que, como les decía, y pues llegaban a tener hijos con sus propias hermanas y cosas así, pues nacían malos, o sea, no, otra vez, malos no de maldad, sino malos de alguna malformación física y pues cosas de estas, ¿no? O sea, cosas que se saben que pasan en la genética, que en algunas genéticas no pasan, pero pues nada raro. Cenaban entre conchas y huesos de animales. Este dato también es muy parecido. Bueno, regresando al tema de la comida. Al terminar de comer, por ejemplo, si comían, no sé, carne de, por ejemplo, de alguna que tuvieran hueso, se comían la carne y dejaban los huesos ahí por donde quiera. A veces los tiraban al suelo. Comían con huesos. Me imagino comían atascadamente con las manos, sin lavárselas. Y toda la comida la tiraban al suelo, la tiraban la dejaban por donde quiera. Imagínense la de ratas, la de cucarachas, la de juanes, la de cosas animales que se alimentan de eso, de la suciedad que había, no me imagino. Y pues esos los tenían que juntar los esclavos. O sea, todos esos huesos los tenían que recoger ellos y la verdad, qué asco, o sea, qué personas tan desagradables. Qué bueno que, pues la verdad, no nos tocó vivir en esa época porque, guácala. Bueno, en conclusión, tenían hábitos muy parecidos en toda la Europa de ese entonces, ya que eran las costumbres y los avances
qué tenían, pero cada cultura tenía algo diferente, tanto hábitos más desagradables o otros más agradables, pero cada una aportó algo a la vida de hoy en día. Y es que sí, o sea, tanto la civilización azteca como la Edad Media, como ellos, como la antigua Roma, como cualquier otra cultura que haya tenido una higiene, pues aportó algo al hoy en día. Por ejemplo, lo que decía de la orina. La orina se sabe que el amoníaco, pues hoy en día la podemos utilizar para ese tipo de cosas, que sí tiene un olor muy fuerte. Por ejemplo, pues también lo de las curar las heridas, las bebidas energizantes, que utilizaban el esterco de la vaca, de la cabra era, creo, si mal no me acuerdo de la cabra, y pues cada civilización fue muy diferente, o sea, y aparte, pues en la antigua Roma, a la Edad Media, a la civilización azteca, pues sí, la civilización azteca son muchos años de diferencia. Y les apuesto que si hago un video cómo era la higiene en la antigua Grecia, o cómo era la higiene en Egipto, cómo era la higiene de los faraones, cómo era la higiene de cualquier otra civilización, todas van a ser muy diferentes, pero van a tener cosas muy similares. Por ejemplo, el utilizar la orina para limpiar la ropa o cosas así, o utilizar el excremento como fertilizante o cosas así. El chiste es que utilizan, van a tener cosas muy similares. Les apuesto que si hago un video de esos lo vamos a poder revisar. Y pues, la verdad no tengo nada más que aportar a este video. No lo quiero alargar de más porque la verdad quedan muy largos los videos, más de 20 minutos. Yo sé que mi contenido no es muy bueno todavía, como para, muy entretenido, pues más que nada, para conservar la atención de alguien 20 minutos. Pero pues espero que la gente que lo vea pues le guste. Si alguien llega hasta el final del video, chido. Nada más, no quiero aportar nada de más. Este, ya, a ver de qué se trata el próximo video y a ver hasta cuándo tengo chance de grabar. Bye, Dios.